por allá. Esta es una entrevista nueva del viaje del jaranero. Es un placer estar aquí acompañado de alguien que es casi como un tío, yo creo, porque toda la vida nos hemos conocido, Sí. gran amigo de la familia. Y además, dentro de este mundo del son jarocho, yo creo que un presente y un parteaguas. Honorio, a ti te toca en los 70, si no mal recuerdo, comenzar a ser en cierta forma un disruptor dentro del movimiento jaranero, ¿no? Cuéntanos un poquito de esto. Bueno, es una cosa muy interesante porque por ahí en Jalapa, por ahí por los 70s, Ujú. llegó un gran personaje, Carlos Wale, que era un gran músico y venía de la Juilliard y toda esta cosa, un concertista, pero él trabajaba y hacía investigaciones sobre la música y sobre la antropología y la relación. Entonces él determinó, por ejemplo, que el piano era un instrumento de percusión, pero también hizo todo un enclave por ahí en esa situación. Y después se fue de Jalapa a Montreal. Okay. Y cuando yo salí de escapada, entonces me fui a refugiar a Montreal y ahí nos encontramos nuevamente y él hizo un congreso de musicólogos en la Universidad de Montreal. Y entonces yo llegué ahí, pues más bien al festejo, ahí con una guitarra en ese momento, pues tocaba una musiquita ahí sin mucho estilo. Y entonces de pronto dentro de las dinámicas y los festejos, que aparece un señor, un investigador, y él había hecho las grabaciones de Tío Ruth y con Arcadio Vidal, con esta gente. Okay. Y cuando dijo, vienen de Veracruz, iba con otro amigo. Sí, cómo no, sí. A ver, acompáñenme, que saca un instrumentito. Bueno, yo lo conocía, pero pues nunca había tocado uno. Una Es guitarrita. una guitarrita. A ver, acompáñenme con sus guitarras, ¿no? Así, ¿qué vamos a tocar? Pues la manta. ¿Qué? ¿La manta? No, pues no sé. Ah, pues así. Para cantar la manta se necesita, se necesita. Bueno, ahora vamos a tocar el gavilancillo. Puta, pues no, es decir, entonces comenzó a tocar sones viejos, yo no conocía ninguno, y claro que me dio vergüenza, y cuando volví, le dije a Rechi, oye Rechi, pues mira, me pasó esto, y dice, pues vete allá con Humberto Aguirre Tinoco, que es un amigo mío, en Tlacotalpan, y él es un gran investigador y ha hecho libros, y entonces, bueno, él te puede orientar. Entonces me fui a la fiesta de la Candelaria, en Tlacotalpan, y ahí estaba el Arturo Meseguer, que había hecho, estaba haciendo un trabajo sobre los talleres de libres de teatro, y él había sido adoptado por Viscola y por Varilla y por la gente del Baro Silva. Entonces cuando yo llegué, inmediatamente me lleva con ellos, que también me adoptan, y ahí aprendimos pues todo este esquema de un son, digamos, como llanero, un son genuino, porque Jalapa en ese momento pues estaba pues ahí bajo el sello del Tlenguicán y Beto de la Rosa, claro, que finalmente pues, son gente muy excepcional, pero más bien su música tiene una representación más bien teatral, ¿no? Claro. Es un espectáculo donde el son jarocho está ligado a los códigos del ballet folclórico tipo Amalia Hernández, ¿no? Entonces cuando el son de Jalapa pues estaba muy metido en este rollo, y como iban a la Tasca, pues entonces ahí ese era el son jarocho, claro. Y cuando llegamos Arturo y yo, de pronto pues teníamos una propuesta diferente y que no gustaba tanto, ¿no? Y entonces en una de esas, en un Día de Muertos, hicimos una convocatoria para una exposición que también hacíamos los altares de muertos tipo la Huasteca, así con todo este colorido y esta pues variedad y esta como esencia más bien huasteca, porque había unos muchachos que nos ayudaban. Y ahí convocamos a los músicos y apareció el Marcelo Dufrán. Okay. Y el Marcelo Dufrán comenzó a tocar, como venía del mundo del jazz y de la sinfónica, y para él 2 tonos de son jarocho pues era algo aburridísimo, entonces comenzó a enseñarnos cómo hacer rompimientos, cómo sacar armonías, cómo meter tiempos distintos, cómo hacer una propuesta diferente, y comenzamos a hacerlo. Y para el mundo de Jalapa fue un choque, y cuando fuimos a Tlacotalpan, para el mundo de Tlacotalpan fue así una arbitrariedad, ¿no? Pero justamente esa grabación que hicimos hace 40 años, la acabo de recuperar. Entonces estamos haciendo por primera vez estos tiempos combinados de 5, de 7 y armonías muy diferentes, digamos, y ya además sones digamos, de creación mía. Okay. Porque obviamente como yo me metí con todo, me metí después al mundo del son jarocho, al mundo profundo, donde en esa época no iba nadie, ¿no? Y de pronto yo llegaba así con mi pelo largo y mi jaranitis, para ellos era como un gringo, un marciano, pero me adoptaban y me quedaba por ahí una semana, 2 semanas, y entonces aprendiendo todo lo que sé, escuchando los cuentos que ahora me han llevado a hacer libros,
a entender que hay una mitología muy profunda y que además hay hasta un esoterismo, ¿no? Hay una magia, hay una herbolaria profunda. Entonces, de ahí ha sido un campo que verdaderamente para mí fue un regalo. Entonces, obviamente, desde entonces comencé a hacer propuestas nuevas y cuando me iba ahí a llorar mis desamores al Caribe o al Pacífico, cuando volvía, pues armaba grupos y llegaba a México y armaba un grupo y hacía grabaciones y nos íbamos a otros países y entonces ahí comenzó, digamos, mi carrera como compositor, ¿no? Pero la base está firmemente enraizada allá en el Sotavento Profundo. Y como cuentacuentos también, supongo, ¿no? Por ahí mismo comenzó a llegar este bichito de ser cuentacuentos no oficial, pero siempre lo ha sido. Sí, sí, sí. Bueno, hay ahí yo tengo dos abuelas indígenas, una medio indígena y otra maya, y ellas eran cuenteras muy buenas, y me corregían y me controlaban de chico con cuentos, ¿no? Porque los cuentos tienen finalmente una manera de enseñarte o de controlarte o de ponerte en una situación de riesgo, y pues ahí la aprendes, ¿no? Pero cuando andaba justamente con Humberto Aguirre Tino, con uno de los paseos, llegamos a Cosamaloapan como a las 10 de la mañana, íbamos a ver a tío Ruti y Parroquín. Okay. Y entonces hacía tanto calor que nos paramos ahí en Cosamaloapan y el café, un café que se llaman, bueno, es una cantinita, pero le dicen café, y ahí había unos señores jugando dominó en una mesa de lámina. Hicieron unos capuchinos bien chistosos amarillitos. No, sí, pero ampolletas al tiempo, además no había tanto refrigerador, entonces te daban una cerveza al tiempo. Y bueno, paramos ahí a tomar agua, esta agüita, y se acerca un señor, dice, oigan señores, invítenme una cerveza y yo les voy a contar una historia. Y los que estaban jugando ahí, oye, ¿qué historia le vas a contar tú, chismoso? Por eso no viene turismo aquí a este pueblo, porque tú echas a perder el turismo y tú los espantas. Ustedes miren, que de borrachos, hay que... A ver, espérate. A ver, y mira, a ver, cuéntale el cuento. Y le invitamos, costaban $1, creo, ¿no? Entonces ya se comienza a tomar su ampolletita y comienza a narrar la historia del Sacamandú, que después yo hice novela. Claro, sí. Julián Rivera, pero con primero con una gracia, así, una gracia costeña que tiene para narrarlo, pero después había unas variantes diferentes a las que me había contado Humberto Aguirre del Sacamandú, de don Julián Rivera, y cuando terminó la historia dije, no mames, este señor se merece una botella de whisky o una botella de coñac, porque verdaderamente era así como un ámbito, pues maravilloso, era un García Márquez, pero de rancho, claro. Además como invalidado hasta para él mismo, ¿no? Y a partir de ahí comencé a escuchar y a poner oreja, porque finalmente pues yo hago libros, entonces comencé a escuchar las historias que tenían que ver con el entorno y poco a poco comencé a meterme más a lo profundo, ahí con los chinantecos, que tienen unas historias maravillosas, con el mundo mazateco de las cañadas. Todo el realismo mágico mexicano. Sí, pero no es un realismo mágico, es una liturgia. Vigente y evidente todavía, que se mantiene ahí con los popolucas, que de pronto hay un respeto así, pero profundo, real, así, hay una religiosidad de vivir. Entonces imagínate, cuando yo llego así con mis ganas de comerme el mundo y que me lo ofrecen así en una charola con hojas de plátano, pues para mí fue así como el regalo grandioso que todavía sigo pues, disfrutando y echando a andar, ¿no? Ok. Wow, estoy bajándolo. Sí, pues y dentro de esto, entonces cuando hago esta liga, porque finalmente ya me meto con el mundo olmeca, ¿no? Entonces con Alfredo Delgado, que es un personaje muy, muy importante, bueno, todos los personajes son muy importantes, tremendamente, pues son básicos, ¿no? Dentro de esta cultura, entonces Alfredo Delgado comienza a hacer unas investigaciones y descubren allá en Montepío y en Roca Partida, los talleres olmecas donde estaban las piedras que hacían tienen unas sajaduras como rebanadas de sandía, y era donde afilaban sus hachas de piedra o de jade para cortar los basaltos, y luego los embarcaban en unas canoas y los llevaban así por el mar hasta la venta, y después por los ríos ya los trasladaban por este sistema fluvial hasta San Lorenzo, porque eran cabezas de 20 toneladas, ¿no? Okay. Entonces imagínate encontrar ese mundo olmeca con estas gentes que te dicen, bueno, ¿para qué sirven los caminos? ¿Para qué sirve una escultura olmeca? ¿Cómo tienes que acercarte a ellas? Como que hay una magia, hay una magia operativa, ¿no? Hay un encanto, un chamanismo verdaderamente fuerte. Y por otro lado, ellos hicieron pues este territorio de que
de que la cultura americana pues es una, ¿no? Es decir, desde la Patagonia hasta Alaska, como que teníamos más o menos una especie de un mismo sentido espiritual o religioso, con unas manifestaciones y unas operaciones y unas prácticas muy claras, ¿no? Que todavía se mantienen. Entonces esto, dentro del son jarocho que está ahí puesto en este mismo territorio, pues comienzo a hacer ya, a recuperar estas viejas esencias y a hacer, digamos, sones que tienen que ver con el cacao, con el maíz, con el café, así ya no hacer los sones así porque eres bonita de ojos azules o Claro. de ojos negros, sino ya tener como una especie de redignificación de las esencias de nosotros, ¿no? Finalmente. Ok. Entonces, como compositor, pues pienso que ahí el son jarocho tiene para dar cuentos y Un luego montón. pinturas. Ya cuando te están narrando la historia, pues tú estás viendo la película completa en Claro. todo, con su música y con sus visiones y con su movimiento, ¿no? Y además con el nivel de polifacético que eres, porque eres pintor, eres cuentacuentos, eres músico, eres compositor. Pero oye, una pregunta, muchísimo antes, en tu infancia, cuando eras niño, vamos a ir un poquito para allá, ¿de dónde vienes? Bueno, yo en un momento, como mi familia, parte de la familia viene de Chiapas, Ajá, entonces pues yo crecí mucho con la marimba. ok, Porque mi familia viene de la frontera de México y Chiapas, ok, la paterna. Entonces, una época en que pasé por allá, me acuerdo que eran los marimberos y estábamos ahí con un calor de la madre. Y entonces allá afuera, tan así, la marimba. Entonces, como que crecí mucho con este son. Y mi padre tenía una marimba. Y yo llegaba a meterme a ver cómo estaba tocando y lo que me recibía eran los bolillazos. ¡Pam! Déjalo, chamaco. Entonces, esos bolillazos impidieron que yo me hubiera convertido en marimbero, ¿no? ya, Entonces, pues la marimba no sé qué pasó, se apodrió, se vendió, no sé qué, y ya como que salió de mi vida. Y luego mis abuelas, que parte de la familia que vienen de Huatusco, entonces ellos tenían parientes por ahí que tocaban la jarana. ok, Pero esta parentela como que no tenía el son jarocho en mucho. ya, Sabían bailar y todo, pero digamos, para mi abuela o la bisabuela era música de borrachos, que después me convertí en borracho y jaranero, pues tenían razón, pues, ¿no? Y entonces había unos señores que llegaban y que tocaban unos negros así grandotes, ajá, y había uno que se caía de como se pedo. muestra en la gráfica. Sí, pero se caía, ¿no? Como yo también, como alguna vez se mostró, y lo levantaban y se recagaban y volvía a tocar y se volvía a caer, y así como que entonces, como que los jarochos no valen la pena. Entonces en la casa estaba mucho estas consolas antiguas, que tenías Ajá, un disco ahí grandote, ajá, y el viejo Elpidio, que se consumía más son huasteco que son claro, jarocho. Por eso cuando me fui a Canadá, de pronto pues yo tocaba más el querreque y así como algunos tones, y bueno, me sabía el colás y la bamba y el cascabel, pero pues mi repertorio era más más quizá limitado, huasteco. Es decir, ajá, tampoco era como un ejecutante de la voz, es decir, cantaba algunas canciones por ahí, pero no es que yo fuera un folclorista, sino que más bien me gustaba porque te llega la influencia, pero no lo tenía como una parte así vigente hasta que llegó este descubrimiento en Tlacotalpan y así ok, cuando llegué y me abrieron la puertita, pues yo me colé con toda mi caudal y todavía no salgo. ok. Oye, y a través de estos baquetazos de niño y de estas abuelas y de toda esta infancia, ¿cómo fue que tú descubriste que eras un hombre? O sea, ¿cuál fue el proceso por el que tú de repente dijiste, ah, caray, soy hombre? ¿Cómo asumí mi masculinidad, Exactamente. dices? Pues fue algo muy extraño porque finalmente, pues como después hubo una separación, mi papá estaba mucho en su trabajo y llegaba ausente, Ujú. y como era maestro, entonces cuando él tenía vacaciones, pues él llegaba a todas las vacaciones a la casa y para mí las vacaciones eran una tortura porque mientras todos iban al río, al béisbol o al básquet, yo tenía que estar haciendo cuentas. Entonces para mí yo veía todos los que decían, vamos al básquet, tan con las pelotas, y entonces pues prácticamente crecí más bien con ruedas de mujeres, ¿no? Claro. Entonces con las tías, con las abuelas, además como mi abuela era sumamente católica, entonces para ella que fuera el primer varoncito de la familia, pues era el regalo perfecto para el Claro. Señor, porque yo estaba orientado a ser el sacerdote de la familia, que faltaba un sacerdote, ¿no? Ok. Entonces obviamente pues no tenía, y además un papá que era pues normalista, marxista, entonces después pues obviamente pues no había cabida de que para él tuviera un hijo que tuviera pues faldas, ¿no? Ujú.
Y entonces como que ahí hubo un conflicto y obviamente de todos los colegios que me metieron, pues fui expulsado vergonzantemente y entonces me metieron digamos, a la escuela pública, Ujú. donde para mí, digamos, fue el regalo maravilloso porque en las escuelas públicas, finalmente, como mi padre viajaba por los cambios de escuela, entonces viajábamos mucho y entonces siempre yo era como una especie de niño nuevo. Pero el niño nuevo siempre tenía amigos en las escuelas públicas, pues mis amigos eran así como vaqueros o queseros o talabarteros Ujú. o gente que arreglaba coches, es decir, como que Ujú. entonces yo iba de metiche con ellos y todos los oficios los aprendí. Porque llegaba allá y esto para qué es, entonces me enseñaban y como era listo, entonces me ayudaron a utilizar las manos. Claro. Y entonces obviamente después de ahí pasamos al deporte, y pues yo me convertí en un gran deportista, me gustaba mucho el fútbol y por la estatura pues era uno de los magos Sí. del básquetbol y luego como era ambidiestro entonces pues era una gran ventaja, pero la gran desventaja también era de que yo pues era muy alto Ujú. y las muchachas que me gustaban o eran imposibles digamos porque pues eran de la realeza en ciertos pueblos, ya ves Ujú. que siempre hay una capa, unas natas donde tú estás en un medio y las mujeres que te gustan pues son así como que las que viven en la calle real. Y a pesar de que había una relación y pues yo estaba como entre medio, ¿no? Como que no era de la nobleza, pero tampoco era así como de la banda, y Ujú. entonces como que estaba en una especie como de campo Intermedio. intermedio donde no pertenecía a ninguno de los dos lados y entonces como que no tenía que estar como haciendo chamba de bucear y meterme y salir a la superficie. Y entonces, pero el gran problema es que eran mujeres muy bajitas y entonces ahí me decían, cuando yo le decía a alguien, porque tampoco sabía cómo este rollo de flirtear y cómo se hacía el ligue, pues yo era así como muy directo, oye, tú me gustas, pues las chavas se espantaban y salían y entonces ya como que me decía, no, es que tú estás demasiado alto, no puedo andar con un hombre tan alto. Entonces para mí era una especie de conflicto, hasta que Ujú. después pues ya lo resolví y entonces ya digamos cuando me declaré, como cuando vi que yo tenía una esencia artística desde chamaco, comencé a ganar dinero haciendo los trabajos de artes para la secundaria y luego en la prepa, entonces como que tenía ya un desarrollo y una creatividad de hacer caricaturas desde chiquito, Ujú. desde 15 años, 16 años. Entonces eso me llevó ya a tener una seguridad en mí y también, pues también un rollo de ver que yo era, que pues como también, como no estaba tan feo, entonces como que tenía pues una cierta cercanía con las mujeres, ¿no? Ok. Finalmente también así, dentro de los viajes, por ahí encontré una mujer magnífica que me hizo encontrar qué cosa era el amor y a partir de ahí pues comencé a tener este acercamiento dentro del mundo femenino y entonces ya tú aprendes de alguna manera a desarrollar pues ¿cómo sería? Como tu esencia masculina. Ujú. Pero hubo algo muy interesante que finalmente, pues como cuando yo crecí en un ambiente de mujeres, obviamente Ujú. las mujeres, por más que te quieran, pues tienen una esencia femenina muy Ujú. amorosa, muy cercana, que en algún momento como chamaco inquieto y desmadroso, pues tú ya llega el momento en que hasta resulta empalagoso, ¿no? Ujú. Entonces, lo que ahora me doy cuenta es que la esencia masculina tú vas y la buscas. Entonces yo me Claro. brinqué la ventana y la encontré en el barrio y en la calle. Y Ok. esa esencia, pues es lo que tú necesitas emocionalmente o no sé, o por un ser, con quién compartir este rollo. Esa es mi reflexión, ¿no? Entonces, Ujú. pero entonces como que andaba en el barrio y en el barrio obviamente pues había la parte chingona de la música, de la creatividad, aprendí a tocar con unos peluqueros y a hacer este rollo, a pesar de que todos tocaban. Y entonces comencé también en el mundo de los malandrajes y como yo era listo y era como decía uno que fue después mi gurú de vida, que yo era un personaje frío. Y después me decía, no, no andes con esos cabrones. Entonces él había sido un personaje muy importante porque venía de San Cristóbal de las Casas, de la tierra donde Ok. yo había crecido, pero él había sido como el campeón de tiro al blanco del ejército, era el primer tambor del ejército también, había participado en las guerras de la Cristiada, en la Guerra Mundial, y tenía Ajá. pero además era como chamán, Ok. era curandero, así como entonces
Él cuando vio que yo era, primero me corrió, pero después cuando vio que yo tenía una distinción quizá, porque él como que supo ver en mí algo y alentarlo. Entonces un día me dijo, no, mira, y me hizo un recuento de que si yo seguía con una banda de malandros de rancho, porque yo ya estaba metido en este rollo de empedarme y después las pláticas eran de llegar así con una especie de gente y había que ir a madrear a un profesor porque había esposado a su hija, no sé, como que ya era un mundo así y yo me dejaba tentar de eso y él me dijo, no, 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 mira, el mundo del mal y me hizo un recuento, entonces yo dije, ay, güey, dice, pero tú tienes una creatividad, mejor apuéstale a eso, dice, "No, el mundo del pinche yo lo conozco y está pinche y es Ok. muy cabrón y tú vas a tener si te metes a ese, pues la vas a hacer, dice, porque tú tienes una especie de frialdad y eres muy, muy listo, entonces vas a tener un buen plan, pero el plan finalmente va a terminar pinche y mejor métete a lo que te resulta. Entonces, de alguna manera, a lo largo de la vida, encontré personajes que fueron como este señor, mis padrinos, ¿no? Rechi fue uno de ellos, ¿no? Rechi me rescató. ¿Luis Reche Luis o...? Rechi, sí. Luis Rechi me rescató que yo venía así como todo desbalanceado de un tren amoroso y un divorcio y de pronto me dijo, no, mira, aquí está la galería, tú dije la galería, aquí está la tasca y aquí vives. Entonces me puso Okay. el territorio así para que yo pudiera desarrollar los proyectos como La Matraca, con el Brauer, que también ahí nos levantamos, pues, con la banda del Pimentel, con todo este rollo. Yo, Ajá. digamos, para mí, la Tasca fue algo muy, muy significativamente poderoso para impulsarme como creador. Es decir, eso fue mi plataforma. Y luego fui encontrando otros como padrinos. Entonces yo siento que de alguna manera, como varón, yo siempre necesité una esencia, una presencia masculina sólida. Y Okay. lo bueno fue que estas presencias fueron como benefactores, ¿no? Como que me orientaron a una parte creativa, desarrollaron mi creatividad. Y luego ya cuando me declaro artista, pues entonces ya estoy en un mundo artístico donde finalmente lo que compartimos es una creación más que una destrucción o una serie Okay. de... Oye, y dentro de esta esencia masculina y esta necesidad de masculinidad, ¿qué entiendes por masculinidad? Pues mira, este es un aspecto que ya estamos determinados desde la biología, desde la genética, ¿no? Ujú, Cromosoma XX o cromosoma XY. ujú, A partir de ahí ya hay una forma. Y esta forma tiene una especie como de esencia, de ujú. esencia. Entonces tu esencia como ser masculino, pues es un ser, la diferencia pues es como lo decían antes, ¿no? Que tienes el tonal y que tienes tu nahual. Entonces Ujú. tu tonal pues que es un espacio, y una atmósfera que tiene que ver con el fuego, con el arranque, con el Ujú. ataque, con la supervivencia, con la invención, con la, hasta con el atropello y después con todas las cosas también negativas, ¿no? Claro. Y la feminidad, pues finalmente, pues es la creación, es ese rollo amoroso. Finalmente, la esencia femenina la última, pues es dar vida, ¿no? Ok. Dar vida. Entonces lo que yo entiendo es que, bueno, dentro de la esencia masculina, pues es una esencia que tú tienes como varón, pues Ujú. tú tienes una forma que tiene que ver con un impulso y hasta una conformación pues casi molecular y espiritual. Y pues para mí ahora que lo veo, pues después de haber tenido esta referencia enorme de vivir en un mundo femenino, Ujú. entonces veo así como la gran, ¿cómo se llama? Que la gran aventura de estar compaginando con el... Yo pienso que un complemento, ¿no? Ok. No es que yo me complemente con la mujer, sino más bien es como una especie de necesidad de establecer el giro, la dinámica. La dinámica Como el yin yang, por solamente, ejemplo, sí, ¿no? solamente con los dos, ¿no? Ok, y dentro de esto, ¿qué es lo que te construye como hombre? O sea, esto es lo que entiendes como masculinidad, Ajá. pero ¿qué te construye como un hombre? ¿No? La familia, el ser un artista, ¿cuáles son los elementos que te han construido y que te construyen hoy en día a ti, Honorio, Ujú. para poder decir, es que yo soy un hombre? Ajá. Uy, pues no sé, creo que nunca me lo he preguntado. Sí, bueno, soy un hombre porque, bueno, finalmente pues naces como hombre y tienes una referencia cultural, social y existencial de ser hombre, ¿no? De ser varón. Ujú. Pero pues qué cosa es, pues finalmente pues
La creatividad finalmente, pues, por ejemplo, con mis compañeros, con Flora, por ejemplo, pues es muy creativa, ¿no? Hace cosas, toda la creatividad no me distingue, la espiritualidad pues la compartimos los dos, finalmente pues si hay que trabajar, pues también es algo así. Entonces, no sé, la esencia de ser hombre es, ¿qué sería? Pues una vibración, quizá una vibración en el mundo, ¿no? Ok. Yo creo que sí, porque vibras diferente de las mujeres, ¿no? Ok. Por ejemplo, me acuerdo que llegó un amigo que es compositor y tiene una sensibilidad así, finalmente pues él se define como gay, entonces cuando entra así, vamos a hacer una grabación y cuando abre la puerta y entramos al jardín, de pronto lo primero que ve así, ay, cuántas flores y mira esta tata y comienza a ver, a acercarse a las flores y a nombrarlas y casi casi como acariciarlas, ¿no? Entonces de pronto como que veo que él tiene una sensibilidad diferente, diferente porque se define como gay, entonces obviamente cuando yo entro a una casa, pues no sé, a lo mejor me tropiezo con una maceta, ¿no? Y ni la veo, no, no sé, como que es una vibración, ¿no? Entonces la mujer tiene, digamos que entra a tu casa y dice, ah, mira qué bonita planta, qué bonita cosas que nosotros quizá no vemos porque nuestra manera de estar en el mundo es diferente, ¿no? Okay. Y por otro lado, mi abuelo, por ejemplo, era revolucionario y le tocó una vida muy cabrona. Y él en su momento en las selvas chiapanecas, obviamente pues ellos venían de una manera de defenderse y de sobrevivir y anduvo en muchas guerras en Centroamérica. Pero él aprendió al arco y flecha. Okay. Entonces él era un cazador de arco y flecha y me enseñó a hacer el arco y a tirar con el arco y entonces así como que para él era el instrumento perfecto. Dice, porque un rifle y sobre todo una escopeta para él era un instrumento de asesino. Es decir, tiras un gran con una escopeta y dice, no, eso no es legal, decía, ¿no? Entonces, cuando tú andas en este mundo, porque sabes así como que a veces ir caminando en la selva, en esa época en que me tocó vivir, que era una selva cerrada todavía con él, entonces pues era un ambiente peligroso, ¿no? Que tenías que saber a dónde salía el sol y muchas cosas. Y por otro lado, así como estar muy atento así a los olores a los movimientos, porque de pronto ahí, como ya cuando andas en la selva, tú ves un movimiento por allá y sabes que por ahí va a haber una viaca, un cantil, algún bicho de esos, ¿no? Entonces como que siempre hay una especie de sensibilidad de cazador que tienes un entrenamiento de una atención así, pero vigilante con una periferia de 360 grados. Entonces pienso que esa es una especie como de actitud quizá que es como una especie que es como de varón. Yo me imagino que una mujer cazadora pues a lo mejor llega a tener esto, pero obviamente no conocí en esa época ninguna mujer cazadora, ¿no? ¿Y tú crees entonces que el hombre nace o se hace? Bueno, genéticamente nacemos hombres, ¿no? Okay. Y luego ya se van construyendo, pues porque obviamente pues un papá pues siempre tiene más cercanía con un hijo varón, aunque ya ves que después hay unos como los leones que se los comen o los reprimen, ¿no? Entonces, pero tu entorno pues te obliga a ser varón, lo que platicábamos hace rato, ¿no? Que el mundo, el paradigma, por ejemplo, de los jardineros viejos que yo conocí de mis maestros eran hombres así que andaban en la peda y andaban en la fiesta y de pronto así veían una fandanguera y ven para acá, así como que no había tanto este rollo así Era ese el estereotipo. sí, a ver, vente y después ya como despedirlo, ¿no? Así como que era una manera que es muy distinta ahora, ¿no? Entonces de pronto, digamos que como por esto lo que dicen los que se dedican a estas cuestiones de este cambio de paradigma de era, que además en este momento que ya ves que muchas estructuras que se están derrumbando, ¿no? Ahorita vamos para allá. Es decir, se está cayendo, la universidad está destruida, la televisión, la comunicación es diferente, el dólar se está derrumbando, como que muchas de las viejas estructuras se están demoliendo y dentro de esto pues este espíritu así machista que teníamos. Por ejemplo, hace como 4 días agarré un taxi ahí en Jalapa y entonces estábamos platicando de esto y el taxista dice, no, dices que las mujeres ahora no respetan. Dice, ya dice la palabra que la mujer debe estar al servicio del hombre. Y dijo, ay, ¿quién dijo eso? Dice, no, pues eso está escrito, Y le digo, pero ¿quién lo dijo? ¿Lo dijeron quiénes, las mujeres o los hombres? No, pues los hombres, pero los hombres vienen
de la palabra. Dice, porque está escrito casi en la Biblia, Sí. el hombre fue hecho la mujer fue hecha de la costilla del hombre, y entonces por lo tanto debe estar sujeto a lo que diga el hombre. Entonces digamos como que esa es una condición que viene pues, de una formación que así es, para ellos es así directamente, ¿no? Okay. Entonces obviamente de pronto pues ahorita hay un rompimiento total, que a veces es hasta desmedido, de la mujer, que dice, no, pues ahora nos toca a nosotros, o bueno, no queremos hacer esto. Entonces quizás romper un dominio y para poner otro, para poner un rey, para poner una reina, pues igual no se, ¿qué sería? Lo que se trata es que no haya reyes, ¿no? Sí. Es decir, bueno, ni reinas, ¿no? Ni reinas, sí, pues, que no haya reinados, que no haya monarquía. Entonces, pero bueno, eso es un trabajo que ya no me toca hacer. Claro. Oye, una duda grande, y justo ya que te fuiste hacia esta parte del machismo y demás, ¿a ti te tocó vivir una época muy, yo creo, interesante en cuanto a la libertad sexual? Y además te tocó vivirla no solo en México, ¿no? Te tocó realmente esta etapa en la que comenzó a abrirse todas estas puertas, todos estos cajones y a tirar la ropa por todos lados, digámoslo así, para romper justo estas barreras que se están rompiendo ahora, ¿no? Estos castillos que se están derrumbando. Te tocó a ti vivirlo. ¿Qué opinas del machismo? ¿Cómo ha sido tu transitar en los últimos 40 años, 50 años, en esta revolución sexual que te tocó vivir a ti en los 70s y en los 80s y en los 90s, en los 2000s y ahora en el siglo XXI que estamos? ¿Cómo ha sido tu transitar en este periodo de tiempo hacia el machismo y hacia la masculinidad como tal? O sea, Sí. ¿cómo son los cambios que has visto, pues? Era muy raro, por ejemplo, cuando yo crecí, pues yo crecí en pueblitos, ¿no? Ajá. Ah, y cómo ha sido, además, dentro del son jarocho, ¿no? O sea, fuera y dentro del son jarocho. ¿Cómo es que has visto estos? Bueno, la referencia que te digo es que cuando yo tuve un encuentro la primera vez con una mujer, me casé con ella, como que así era. Tú andabas con una chava, hacías el amor y ya era tu mujer. Así como que ya no había para más. Ya había pacto. Luego cuando esto se rompe, pues ya obviamente pues ya comienza otra etapa, ¿no? Entonces dentro de este esquema, pues yo vengo de una generación que cuando fue el 68 yo estaba como chamaco, pero ya tenías una especie de conciencia de información, y una información como de la subterránea, lo que hacía que de pronto pues fuera un choque, ¿no? Aunque no lo viví directamente, pero sí estaba un poco al tanto por las revistas y por las informaciones que llegaban así del mundo, digamos, clandestino, que en esa época pues así era. Y entonces comencé a darme cuenta de estas situaciones. Y luego, como a los 2 años, comienza el Festival de Avándaro y esta cosa, y entonces de pronto cuando yo comienzo a tener 17, 18 años, de pronto comienza a llegar el I Ching y el vegetarianismo y el rock and roll y las drogas y la libertad sexual, y de pronto para mí fue así como que, wow, echarme un clavado a ese mundo perfecto y abierto. Y entonces dentro del mundo que yo conocía, de que era así, porque finalmente pues mi padre o mis padrinos siempre para ellos era así como, ya estás bueno, mijito, así que te toca irnos allá al Congal y ser inaugurado ahí con este rollo. Además vienes de un pueblo chiquito en esa época que era como San Cristóbal, ¿no? Sí. O sea, ya como que todos estaban así inaugurados así en unos congales, ¿no? Y lo peor era la banda. Los cuates con los que yo jugaba básquetbol, de pronto un día dijeron, bueno, a todos los que son virgencitos, vamos a hacer una ceremonia, y entonces contrataron a las señoras que conocíamos, y además sus hijos eran unos amigos, y eran unas señoras así de rancho, que se dedicaban ahora sí que al sexo servicio, y de pronto yo decía, puta, pero con estas señoras, así que además pues hasta las conocía, para mí era algo pinche, ¿no? Sí. Entonces por suerte ya después yo comencé a viajar y ya me tocó en otro lugar así, fue una diosa, entonces pues ya ahí fue un modelo muy diferente. Entonces digamos que para mí yo rompí con ese esquema del rancho, pero el esquema del rancho pienso que en muchos lugares se sigue repitiendo, ¿no? Es decir, finalmente como una evolución popular desde la base, digamos que hay una más seguridad dentro de las mujeres, es decir, de asumir que ellas son mujeres y que merecen un respeto, que ellas pueden decidir sí o no.
Pero digamos lo que me doy cuenta en el mundo así popular, digamos del son jarocho, de por ahí el sotavento, pues el machismo sigue igualito, ¿no? Ok. Es decir, si las chavas van a la escuela como que ya tienen un chance mejor de defenderse o de protestar enfrentar, ¿no? Y muchas veces pues tienen éxito porque el mundo jaranero como que ya tiene una especie más de percepción y más de conciencia de cómo hay que hacerle, ¿no? Finalmente el son jarocho sí te ofrece pues un escaparate más privilegiado, ¿no? Sí. Pero digamos que dentro de la banda que conozco, hasta de algunos parientes que todavía viven por ahí por Cosamagapan, pues para ellos así que ellos son los machines, ¿no? Entonces esta es una cuestión que pues en el mundo popular sigue. Ok. Sigue y hasta hay una anécdota, es muy vieja, pero finalmente en un viaje que hice iba para Guatemala Ujú. y en un camión de Pochutla a Puerto Escondido, ahí se desocupa un asiento, un asiento, y entonces llega un señor con una niñita como de 12 años y se sienta. Y entonces comenzamos a platicar y después de como de una hora, porque era un trayecto como de 6 horas, después como de una hora comienza a platicarme y finalmente pues ahí que saca el mezcal y comenzamos ahí a brindar. Y después en un momento me dice, bueno, y ya después un poco le platico de dónde iba yo. Dice, ah, mira, qué bueno que te vas. Oye, te vendo a mi hija. También se me hizo así como, ¿qué? ¿Cómo que me vendes a tu hija? Dice, sí, te la vendo. Ya tiene 14 años. Pero parecía como de 12, ¿no? Que tiene 14 años. Y para mí se me hizo algo como Sí, pues. terrible, ¿no? Digo, pero no, ¿es tu hija o qué? ¿Qué onda? No, sí es mi hija. Es mi hija y la niña así como sabiendo que hablábamos de ella, como que hasta estaba así como diciendo, ay, güey, qué pedo, ¿no? Ujú. Entonces ya le digo, oye, ¿por qué la vendes? Dice, porque mira, yo tengo esta niña y tengo otra, no tengo Ujú. varones. Y dice, para mí, en mi comunidad, por ahí por Candelaria, Rosicha, Ujú. dice, yo tengo pues mi tierrita, saco un poco de café, saco un poco de ta, y dice, y entonces me cuesta mucho trabajo ganarme la vida. Ujú. Y esta niña al ratito va a comenzar con los calores, si no es que ya lo que ya comenzó, y al ratito pues va a agarrarse un chavito de por ahí, o un chavito lo va a agarrar y va a tener un niño, yo voy a tener que mantener a ella y mantener al niño, lo que me va a hacer el trabajo triple, porque si sale otra niña, pues ya me chingue, y si sale un niño voy a tener que entrenarlo hasta que tenga 7 años y que tenga capacidad de Claro. ayudarme. Entonces así que pues tú te vas ahí, pues ahí la agarras y pues ya es tuya. Pues de pronto para mí se me hizo como pues un choque, ¿no? Así, Claro. un choque de una situación que para el Señor era una realidad Ujú. tremenda, ¿no? Es decir, una realidad, para él el mundo era una, una tarea de supervivencia lo mejor posible y donde finalmente para su punto de vista una mujer era realmente una desventaja terrible, ¿no? Claro. Entonces así como que de pronto en un momento dije, puta, si hubiera ido de regreso, mi abuela, que era una de las capitanas de rancho también, ella lo que hacía, como era madrina de un montón de chamacos de la región donde ella vivía, Ujú. entonces ya cuando los papás de pronto llegaban a que no podían con las niñas, se la mandaban a mi abuela. Mi abuela les daba escuela y sacó un regimiento de enfermeras. De tal manera que cuando ella murió, tenía enfermeras que estaban haciendo fila para ayudarla, ¿no? A la señora que le había ayudado. Le dije, pues Claro. le llevo una niña para que sea enfermera y a la vuelta, pues ella va a llegar con un título, con un crecimiento, porque a últimas, pues señor, pues ahora sí que quién sabe qué cosa habrá pasado con esta chiquita y con las mujeres de ese entorno y de esa región, ¿no? Entonces otro amigo me dice que pues, en Oaxaca que es algo así normal, ¿no? Que tú vas allá con los papás y dices, no, pues mira, pues tengo 3 vacas o algo así, pues ya te la suelta, ¿no? Como que dentro de un esquema de supervivencia tan, tan maltrecho y tan ultrajado, finalmente pues muchas de Ujú. estas comunidades indígenas donde no hay ninguna salida más que tu fuerza de trabajo, que en unas condiciones duras, pues de pronto en este esquema pues una mujer no tiene una gran validez, ¿no? Claro. Y esto finalmente me imagino que antiguamente pues así era en muchas regiones y esto ha permitido también que esto se siga pues ahí manteniendo, ¿no? Sí. Pero obviamente con esta cuestión de la educación y de la formación y ahora sí de que cambio de paradigmas, pues entonces obviamente está cambiando mucho, ¿no? Claro. Y entonces ahora sí ya las chavas ahora sí que deciden
con muchas de nuestras cuatas, ¿no? Así dicen, no, pues a mí me gusta ese chavo, a ver, ven para acá, Sí, sí, papito, sí. ¿no? Sí, no, pues, o sea, tú en tu vida supongo que no te imaginarías con tus hijas en ese mismo papel, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sería como completamente Sí, inconcebible no, no, estar no. ahí. No, y cuando Mali andaba con uno de esos machirulos, puta, pues yo estaba bien emputado, ¿no? Así como que hasta dije, no, pues ahora sí que lo agarro, ¿qué onda, no? Claro. Mm. Oye, y bueno, para ya ir más o menos cerrando, pregunto sobre el fandango, sobre el son jarocho. ¿Tú crees que hoy en día los varones siguen teniendo un papel específico dentro del fandango? Pues Marta González, hace 25 años, cuando estaba en Los Ángeles, de Ajá. Quetzal, Sí, sí, sí. entonces una vez estábamos haciendo los sones, y yo en ese momento estaba componiendo algunos de estos sones de la retirada, algo así, ¿no? Ujú. Y entonces ella me hizo una observación muy interesante, me dice, oye, pero ¿por qué siempre estás haciendo versos de palomitas y de maripositas? Las mujeres ya no queremos ser ni palomitas ni maripositas. Claro. Y para mí fue así como le dije, bueno, ¿y por qué? Dice, pues porque es que una mujer tiene otras aptitudes y no queremos ser, yo no me veo como una mariposita ahí con mis alitas en el fandango. Ujú. Yo necesito ser así una mujer que sube y que zapatea como una diosa, ¿no? Ajá. Si acaso ponen ahí como la señora de la tarima, pero una mariposita que baila taconeando, las mariposas ni bailan. Y entonces de pronto yo dije, bueno, es cierto, ¿no? La gran mayoría de versos que vienen del siglo de oro, Ajá. pues tienen referencia a que la mujer es una especie como de musa a la que hay que cantarle, pero muchas mujeres ya no quieren ser musas, ¿no? Ujú. Dicen, no, no, yo no soy musa, yo soy tu compañera y vamos a hacer este rollo, vamos a hacer así. Entonces, digamos que en este disco de Incienso Mulato hay una co-creación con Flora y con Rita, ¿no? Claro. Ellas finalmente pues también tienen su arte y sus argumentos y su poesía que decir y que transmitir. Entonces, de alguna manera, el fandango tiene una raíz como una esencia hecha por hombres, ¿no? Ujú. Innegablemente, ¿no? Y en muchas regiones, digamos, como como la gente del Polvorín, allá en los Baxin, por ejemplo, Ujú. pues la familia Baxin son los Baxin, pero ahora hay una generación de mujeres Baxin que son así poderosas y que se las saben todas igualito que ellos. Entonces, como Ujú. que en algunos puntos, como que se mantiene el son jarocho, digamos, a los viejitos. Eso tiene que ver porque, digamos, en mi generación había muy pocas jaraneras. Ujú. Había muy pocas jaraneras y yo no conocí ninguna jabalinera o Ujú. requintera ni ninguna leonera, ¿no? Sí, Las pues es mujeres que casi eran... fuera de Nazarena no había mucho más mujeres en el son jarocho, Sí, sí, ¿no? bueno, las cao, ¿no? Bueno, sí, las CAO también, ciertamente. Tocaban así desde siempre, ¿no? Pero digamos como que no, pero tampoco eran como muchas y tampoco tenían gran relevancia, como que más bien eran también acompañantes, ¿no? Claro. Es decir, el grupo Sacamandú pues era el grupo del Sacamandú donde tocaba Adriana, ¿no? Ujú. Pero ahora después obviamente se han integrado y hay grupos de soneras magníficos y Muy pues bueno, de hecho. ahorita ya han comenzado a hacer ya un repunte y una vuelta. Pero en los fandangos, pues primero, como te decía, por ejemplo, cuando me tocó Cartuchito, Cachulín, Juan Zapata, que era un tremendo requintero, pues eran puros hombres viejitos, ¿no? Y las señoras, algunas, más bien todas bailaban, pero en los fandangos pocas de ellas se presentaban. Como que Dios le preguntaba a la esposa de uno, decía, no, dice, es que yo ya soy vieja, ya no tengo ganas. Pero cuando hacían cosas así privadas en su casita, de pronto se ponían a bailar, pero no participaban en el fandango. Entonces, dentro mismo también una especie de infravaloración de ellas mismas hacia su quehacer y hacia su propuesta. Entonces, yo me imagino que esto, pues, con el tiempo, pues se va a ir como equilibrando, ¿no? Claro. Por ejemplo, ahora te digo, en los fandangos ya en Santiago y en estos lugares, pues ya hay muchas mujeres que se plantan, ¿no? Ujú. Y por ejemplo, por ejemplo este son que hay en Jalapa con Charo y con Karen y Ajá. que son grupos de mujeres consolidados ya perfectamente, ¿no? Y cuando van a los fandangos toman su lugar así, pero ahora sí, con toda
la realeza, ¿no? Y toda la Claro. posibilidad y la belleza, ¿no? Fue como este año en Luz de Noche, tú estabas por ahí, me acuerdo, que hubo justo uno de los últimos fandangos que lo llevaron pues, puras compañeras al final, ¿no? Sí. Y que ya al final nos acercamos al fandango, pero al principio lo comenzaron a llevar Sí, ellas, sí. fue un concierto de ellas y Sí, sí, sí. que tuvo mucha fuerza. Oye, Bueno, y... nada más una observación. Luego, cuando comencé con este proyecto de donde participaste, ¿no? Ajá, En Senderos, senderos. hubo como una propuesta muy hermosa pues de la flota, ¿no? Así de Maribel, de todas estas grandes fandangueras y cantadoras. Entonces cuando propuse este de Incienso Mulato, de pronto así yo veo que este disco de Incienso Mulato es Ujú, para la voz de la mujer. claro. Entonces cuando comencé a ver cómo era la manera de expresar, como platicábamos del varón, porque finalmente el son jarocho viene de una comunidad pues trabajadora y muchas veces llanera, ¿no? ¡Japa, torito galán! Así como que es así mucho de brío, mucho de arrojo, Claro. mucho de llamada, así de imposición, de poder, así, vámonos sobre esto. Entonces la manera de cantar de los hombres, Ujú, cuando los vaqueros van así como que es echarle la candela, la galleta. Y las mujeres se han acostumbrado a cantar así. ujú, Entonces muchas veces, pues, sobre todo las primeras grabaciones, la mujer canta, pero canta como hombre, ujú. como si estuviera también en el llano de Caporala, ¿no? Entonces ahora esta intención de Incienso Mulato es justamente darle cantar esta esencia llanera, esta esencia de son jarocho, pero como de alguna manera privilegiar la voz femenina, pero en su belleza. No tanto en el grito, que el grito pues ahí está y además no necesitan las mujeres gritar, sino digamos que si tienen una manera particular de cantar, entonces bueno, esta exploración que vaya hacia el son jarocho. Entonces mi propuesta, por ejemplo, ahora de Incienso Mulato, todas son canciones para que canten mujeres Ok, y para voz femenina. increíble. Oye, y bueno, lo que te iba a preguntar, porque hemos hablado de lo masculino, hemos hablado de esta parte femenina, pero ¿qué opinas de la comunidad sexodivergente dentro de Son Jarocho que también está tomando fuerza, está tomando un lugar? El Son Jarocho al ser un espacio que siempre bueno, que desde tu generación, porque antes creo que no lo era tanto, se ha vuelto un espacio de protesta y de darle voz a todos. ¿Tú qué opinas de la comunidad sexodivergente que ahora está dentro del son jarocho, ¿no? La comunidad LGBTIQ+. Este, ¿Y qué opinas del papel que están comenzando a desempeñar dentro del son jarocho? Porque es otra voz también. Pues yo creo que a diferencia de los lugares las rancheras donde yo crecí, Uh-huh. que por ejemplo para mí cuando no tenía novia y que me decían que yo era puto, entonces para mí era, no, yo no quería hacer eso, Uh-huh. porque en ese momento, en un pueblo donde viví, había un negro así que era como le decían Carlota, que andaba así con aretes y labios rojos, Uh-huh. y entonces, y otro un doctor, y un gringo que tenía una casa por allá. Bueno, al gringo le quemaron la casa, al doctor le ladrillaron los vidrios y le destruyeron el consultorio, y al otro lo encontraron unos maizales con un alambre de púas. Entonces, obviamente, pues yo no quería, así como que de pronto era el Claro, destino, sí, ¿no? sí, sí. Estaba bien cabrón. Y en cambio en Veracruz como que siempre ha habido una especie como de tolerancia, así como que no, es decir, por ejemplo, en algunas partes en Yucatán donde también crecimos, como que tener un hijo homosexual era así como algo bien visto, como que, mira, pues este es el que cuida a la mamá, como que había Como en una la especie de... Mixteca, ¿no? sí, los bichas, ¿no? Entonces en Veracruz, me acuerdo que una vez hubo una comparsa gays que salieron con almohadas y con pijamas, así como que era una especie como de un mundo divertido y como que no hay tanto conflicto Uh-huh. como en otros lugares que hay una especie de rechazo completo. Y me acuerdo que había este mundo. El tío Rutilo Parroquín tenía un Uh-huh. bailarín excepcional que echaba tiros con este otro, el de Tlacotalpan, ¿cómo se llama el flaquito este? Híjole, Bueno, este no mundo lo...
este mundo se echaba estos tiros de bailar, porque era un bailarín excepcional, ¿no? Y a veces llegaba, cuando venía, lo traían con Amalia Hernández para enseñarle pasos y para hacer un lucimiento especial, pero él era maestro allá en Tatitlán, y entonces como que él tenía pues este rollo así, este orgullo así, y esta demostración clara de que él bailaba y que era como una especie de rey o de reina de la tarima, ¿no? Entonces pienso que en el mundo del son jarocho pues no hay una especie de rechazo, ¿no? Okay. No hay rechazo ni desprecio, ni crítica, ni nada, ¿no? Simplemente pues hay los chavos que son gays, pues ahí tienen su papel así perfectamente asumido, sobre todo por ellos mismos, ¿no? Es decir, gran parte de esta problemática, por ejemplo, cuando yo estudié letras en la UNAM, y una vez Batis me dijo que había un chavo ahí que era un gran escritor, pero que él estaba consumido por su propia vergüenza de ser gay y no querer salir del closet. Y esa pena iba a impedir que él fuera el escritor que merecía ser, ¿no? Yeah. Y después le decía, no, pues es que tú tienes que ver a Zapata, un escritor que hizo El vampiro de la colonia Roma, que también andaba por ahí. Y dice, tienes que conocerte con este chavo y además hasta hacerse novios o yo no sé qué cosa, porque pues tú tienes que romper con este rollo de chavos. No, es que pues no, como que él tenía una gran represión hacia sí mismo, pero que le daba una vergüenza mortal. ¿Quién sabe qué cosas se hizo? No, porque ya jamás volvió a destacar. No he visto su nombre, a lo mejor escribe con un seudónimo, pero como que se apagó, es decir, no se dio brillo. En cambio, en el son jarocho, pues hay el esplendor así ya pues, tú conoces a muchos de esta banda, pues, que tienen el esplendor y no hay ningún lío. Entonces pienso que, pues, no, ¿qué sería? Pues yo no hago como una distinción si son gays o no, sino simplemente si hay los que necesiten hacer una demostración de hacerlo, pues ya lo harán o lo están haciendo, ¿no? Ok. Oye, para ir cerrando, ¿qué les querrías decir a las generaciones que vienen, ¿no? Sobre tu experiencia misma, como un consejo de vida para poder seguir adelante dentro del son jarocho sin recrear estos patrones machistas que tanto lo llevaban, de los cuales también ha sido, yo creo, un avance dentro del son jarocho, ¿no? Con esto que hablábamos de las bellas mujeres dentro del son ahora. ¿Qué consejo les darías a las generaciones que vienen, ¿no? Para poder seguir creciendo y para que ellos como personas y el son jarocho como comunidad que es, pueda seguir avanzando? Uy, pues yo, digamos que si volvieron a hacer, lo que haría sería acercar más a las comunidades soneras de por allá del sur. Y por otro lado, hacerle más caso, como entender, digamos, como que hay varias repúblicas del son jarocho. Primero, como que hay muchas variantes de son jarocho regionales, cada una tiene su manera de bailar, de cantar, hasta su poesía, ¿no? Y después que tienen dentro de esto su cuentería y su mitología. Hay un sentido muy, muy profundo en el son jarocho y es una manera de vivir, una alegre manera de vivir. A mí el son jarocho, después de que me decían mis abuelos de que era música de borrachos y con esa pinche guitarrita que mejor me dedicara a hacer bolero, pues con esa le he dado casi media vuelta al mundo. Entonces yo siento que sí es una valiosa manera de vivir. Entonces yo creo que de alguna manera deben, si se pudieran acercar a los testimonios valiosos que hay dentro del son jarocho, las referencias, por ejemplo, los libros antiguos del son jarocho de Humberto Aguirre Tinoco, mucho de la literatura de Antonio García de León, leer y sobre todo escuchar, por ejemplo, este documento, esta Biblia grandiosa que es grabaciones de Veracruz, que es de una grabación del Instituto Nacional de Antropología. Los disquitos está azul el disco azul. Hermosísimo. Es una maravilla. Entonces, hacer caso de lo que hay, porque conociendo las cosas, los resultados y las flores que ya están, que son antiguas y que tienen mucha belleza, pues es posible recrear nuevas. Okay. Y entonces, bueno, pues ahí ahora sí que soñar con el son y tocar la jaranilla y ser ahora sí que mejores cantores. Y algo que me dieron como de entrenamiento en Tlacotalpan, donde ejercí un tiempo, es que cada jaranero debe hacer su propia versada, su propio instrumento, y ya cuando haga esto, pues ya hacer sus propias creaciones, ¿no? Claro.
Sí, me acuerdo, Ramón fue quien me enseñó a hacer mi primer jarana ahí Sí. en Jalapa, como a los 8 años. Sí, sí, ahí está. Así. Bueno, muchísimas gracias, Honorio, por todo. Un gusto.